Y hoy en el Baturrillo Político cerramos la temporada, yo diría que con nivel, que con altura. Porque hoy tengo aquí a mi mesa a la vicepresidenta de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero. Mar, muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Vamos a dedicar este programa casi al completo, por no decir al completo, a hacer un balance con usted de lo que ha sido los 2 años de legislatura de Jorge Azcón y del Partido Popular al frente del gobierno de Aragón. Me gustaría empezar por un poco los titulares que dejó Azcón esta misma semana, el presidente, que en su balance yo me quedé con 2 datos fundamentalmente. Tres. Uno, que las elecciones autonómicas anticipadas quedan descartadas, pese a que ya explicó el presidente que todas las encuestas favorecen al Partido Popular y que en el interés, que es la segunda cuestión a la que voy y la primera con la que empezamos, y que en el interés de poder aprobar unos presupuestos, quizás con unas elecciones anticipadas se podría pactar con otra persona que no fuese Vox, con otro partido que no fuese Vox. Segundo titular, el Partido Popular va a presentar unos presupuestos para 2026. En 2025 no ha sido posible ni siquiera presentarlos, vicepresidenta, porque Vox, pues pone sus condiciones, no quiero decir líneas rojas, ¿verdad? Y Vox, también hemos escuchado a su portavoz, Alejandro Nolasco, decir que sigue en sus 13, si se me permite, que es que el Partido Popular frene la inmigración ilegal, un poco puesto, o vamos a decir, representado por frenar el reparto de menores migrantes no acompañados, que por cierto llegan 251 a finales de agosto. Y por otro, frenar o decir que no al Pacto Verde, en lo último que escuchamos decir al señor Nolasco, limpiar los cauces de los ríos. Vicepresidenta, primera pregunta, ¿cómo van a convencer a Vox en este viaje? Bueno, la verdad es que el Gobierno de Aragón llevamos ya desde hace meses trabajando en un nuevo presupuesto para 2026. En 2025 tenemos un presupuesto prorrogado que está sirviendo para cumplir con nuestros compromisos, para impulsar el proyecto que presentamos a los aragoneses para Aragón y que fundamentalmente es impulsar el crecimiento económico, la transformación más grande que está sufriendo Aragón en las últimas décadas, reforzar los servicios públicos, muy importante también, sanidad, servicios sociales, educación, incrementar la mejora de infraestructuras, que es también muy necesario, y con ello, como digo, sobre todo cumplir con un compromiso de un proyecto de Aragón donde los aragoneses vean reflejadas sus aspiraciones. Esto lo estamos haciendo con un presupuesto prorrogado y lo estamos cumpliendo con todas y cada una de esas medidas que están, además, en el pacto de investidura, en el pacto de gobierno que alcanzamos con Vox, a pesar de no haber apoyado esos presupuestos para 2025. Por lo tanto, yo creo que Vox tiene que preguntarse también para qué han llegado al Parlamento, para qué les han votado los aragoneses y cuál es el compromiso que han adquirido con los aragoneses. Ninguna de las medidas que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón y que son competencia, además del Gobierno de Aragón, están fuera de ese proyecto conjunto que planteamos al inicio de la legislatura. Fue Vox quien decidió salir de forma unilateral del Gobierno de Aragón y ahora tienen la posibilidad desde la oposición de apoyar o no estas políticas de crecimiento, de prosperidad y de creación de empleo. Nosotros, el proyecto de presupuestos de 2026, nuestra intención es llevarlo para su tramitación parlamentaria. Como siempre se ha hecho, trataremos de buscar todos los apoyos posibles. El presupuesto de 2024 tuvo el apoyo no solamente de Vox, también tuvo el apoyo del Partido Aragonés, de Aragón Existe, y por lo tanto hay que buscar fórmulas que refuercen cuanto más ese proyecto. Como digo, nosotros cumpliremos llevando ese proyecto que no va a diferenciarse mucho en cuanto a las líneas y a las prioridades de lo que en su día se pactó con Vox. Van a ser muchas de las prioridades, de las acciones que estuvieron reflejadas en ese primer presupuesto,
pero avanzando hacia el modelo que hemos conseguido a lo largo de estos 2 años y, por lo tanto, será su responsabilidad, será evaluar el compromiso que han adquirido con los ciudadanos de si quieren acompañar ese proyecto o si se quieren quedar como el Partido Socialista en la oposición, poniendo palitos en la rueda y no participando de un modelo de prosperidad. Entiéndame, son sus socios de investidura, como usted misma ha dicho, bueno, como refleja la hemeroteca, ¿no? Pero el Partido Popular, el Gobierno de Aragón, ¿puede enfrentarse a la presentación de unos presupuestos y que los presupuestos no salgan adelante? Es decir, no es conveniente, no sé si decir acercarse a Vox, pero usted apela a la responsabilidad de Vox, pero la responsabilidad no es mutua. La responsabilidad es mutua en el momento en el que eres capaz de entrar en una negociación y pues evaluar cuáles son las cesiones, las modificaciones que se pueden hacer en ese proyecto de presupuestos. El Partido Popular lo que ha dicho siempre que es un presupuesto que hay que negociar, es un proyecto de presupuestos que luego la tramitación parlamentaria sufre modificaciones con la aceptación o no aceptación y la incorporación de enmiendas, y esa es nuestra intención, que nuestro proyecto de presupuesto pueda ser debatido en vía parlamentaria y que, lógicamente, pueda obtener el consenso necesario para poder aprobarlo. Hay algunos planteamientos a los cuales se ha referido usted y que tienen que ver con las exigencias de Vox, que está referido a la inmigración ilegal, a la acogida de los menores no acompañados, al Pacto Verde y la limpieza del cauce de los ríos, que tengo que decir que se escapa de las competencias del Gobierno autonómico. O sea, nosotros podemos pactar, podemos acordar, podemos comprometernos a aquello de lo que el Gobierno autonómico tiene competencias, y ahí fuimos capaces de llegar a un acuerdo con Vox en ese primer presupuesto aprobado. Las exigencias que ahora se plantean no corresponden al Gobierno de Aragón. O sea, nosotros, lo ha dicho el presidente, la inmigración tiene que ser legal, porque la inmigración es necesaria en estos momentos para acompañar ese crecimiento económico de Aragón. Que se lo comenten a las empresas de cualquiera de los sectores, a los agricultores, necesitan mano de obra, y la mano de obra muchas veces tiene que venir de la inmigración. De la misma manera que muchos españoles emigraron a otros países para acompañar el crecimiento en otros momentos, ahora es España, es en este caso Aragón, quien también necesita esa inmigración para poder responder a las necesidades de las empresas. Pero, por supuesto, tiene que ser legal. Y eso también lo estamos reivindicando al Gobierno de España, quien no está llevando a cabo con una irresponsabilidad que no tiene antecedentes, porque no tiene política migratoria, y nosotros también lo estamos reivindicando. Pero desde el Gobierno de Aragón no podemos parar ni impedir que esa política migratoria que está llevando el Gobierno de España... A pesar de que lo están intentando. A pesar de que lo estamos intentando, a pesar de que nos hemos opuesto, lo hemos hecho en conferencias sectoriales, lo hemos hecho interponiendo recursos. Usted se refería a los menores no acompañados, a los 251. Nos hemos opuesto y hemos recurrido a los tribunales porque creemos que es un modelo de reparto totalmente desigual que responde utilizando a los menores no acompañados, poniendo un precio a estos menores para y pagar un peaje del Gobierno de España a sus socios independentistas. Es el mayor ejemplo de desigualdad y de agravio para el resto de comunidades autónomas. País Vasco, Cataluña, con unos matices también que yo creo que son xenófobos, no van a recibir estos menores no acompañados, y el resto de comunidades autónomas se hace este reparto sin ningún tipo de acuerdo, sin ningún tipo de consenso y sin ningún tipo de criterio. A eso nos estamos oponiendo. Por lo tanto, nosotros en el ámbito de nuestras competencias tratamos de llegar a acuerdos. Con el Pacto Verde no puede ser. Claro que hemos reivindicado la limpieza de los cauces. Recientemente, hace tan solo unas semanas, el consejero de Hacienda, el consejero también de Medio Ambiente se reunieron con el Ministerio para reivindicar precisamente que se lleve a cabo esta limpieza de los cauces, que no podemos hacerlo nosotros, no tenemos competencias. Hombre, no vale lo del señor Nolasco, oiga, pues aunque nos detengan, hombre, eso tampoco es, ¿no? Somos un gobierno serio, responsable, tenemos que dar ejemplo y, sobre todo, somos un gobierno democrático y que cumple la ley.
Volvamos a ese discurso que mencionaba del presidente Azcón. Decía que dio 3 noticias fundamentalmente. 1, no va a haber elecciones anticipadas. 2, se presentarán presupuestos en 2026. Y 3, 54.000 millones anunciados en inversiones 1.000 millonarias, ¿no? Con ese concepto que le gusta usar al presidente Azcón, a anunciar antes de 2026. Es decir, las cuentas creo que salen solas. Si vamos por 50.000, faltan 4.000 millones todavía por anunciar, señora Vaquero. Pues yo creo que es un momento muy positivo para Aragón y muy optimista de cara al futuro. Estamos en un momento de transformación económica y de crecimiento apoyado en la prosperidad, una prosperidad que la primera consecuencia es el bienestar, es decir, el poder reforzar con el crecimiento económico los servicios públicos, que es algo que se está haciendo de forma acompasada, reforzando nuestra sanidad, los servicios sociales, la educación. Y además es un momento también de empleo, de formación de talento, ¿no? Que es igual que muchos aragoneses, muchos jóvenes tuvieron que ir a otras comunidades autónomas para buscar oportunidades, habiéndose formado muy bien en Aragón. Ahora lo que queremos es que esos jóvenes se formen, tengan aquí un proyecto de vida e incluso podamos atraer también a esos jóvenes que marcharon o a otras comunidades autónomas que pueden tener aquí una gran oportunidad. Eso, sin duda alguna, se está llevando a cabo gracias a esas inversiones millonarias, que tenemos que decir que gran parte de ellas es en el sector tecnológico, y eso va a facilitar que la economía aragonesa se diversifique. Hay sectores que han sido claves, como es la agroalimentación, la industria, la automoción. En estos momentos también la logística está teniendo un gran impulso, sectores tradicionales que han marcado nuestra economía, y ahora se incorpora el sector tecnológico, que no solamente va a ser importante para Aragón, sino que además podemos hacer una importante aportación al conjunto de la economía española. Por lo tanto, un momento que tenemos que aprovechar. Ello es gracias a la implicación del Gobierno de Aragón para facilitar esas inversiones, para acompañar a las empresas a través de una unidad aceleradora de inversiones que se creó al inicio de la legislatura, de una dirección de proyectos estratégicos, de utilizar instrumentos tan importantes como las declaraciones de inversión general de interés autonómico, los PIGAs, los planes de inversión también para atraer estas inversiones. Y yo creo que todo eso, unido a una gran disponibilidad de suelo, de talento, de energía, la energía está siendo clave para el desarrollo de estos proyectos, y lo que es muy importante es que el Gobierno de España no frene estas inversiones. Es necesario que el Gobierno de España, y lo venimos reivindicando, apueste por Aragón, por el gran potencial que tiene Aragón y que ahora se puede convertir ya en una realidad, y que no lo frene denegando esas inversiones tan necesarias en infraestructuras energéticas. Por lo tanto, el Gobierno de Aragón sigue apostando por ese crecimiento. Si el presidente Azcón ha dicho que en los próximos meses veremos cómo se incrementan esos más de 50.000 millones ya en inversiones hasta 54.000, tenga usted por seguro que es porque en eso se está trabajando y porque va a ser una realidad. Nos guardamos el titular para septiembre, ¿no? Muy bien, para septiembre o bueno, sí, exacto. O cuando toque. Exacto. O cuando toque. ¿Cuáles son los actuales enemigos de esas inversiones? Porque uno de los argumentos que se suele utilizar por la oposición para ir en contra de ese triunfalismo del Partido Popular del Gobierno de Aragón en cuanto a las inversiones, ¿cuáles son los enemigos que podrían entorpecer, que podrían limitar, que podrían poner en riesgo las inversiones millonarias? Bueno, yo en primer lugar, sobre lo del triunfalismo, siempre les respondemos lo mismo. Las inversiones que se han anunciado son inversiones que se han presentado de mano de las empresas, con proyectos registrados en la DGA, con proyectos tramitados en el Consejo de Gobierno, que han tenido los informes favorables de los diferentes departamentos, y, por lo tanto, como digo, proyectos que han iniciado ya una tramitación y que las empresas están trabajando en ellos. Muy lejos de toda la política de anuncios que se llevó a cabo en la legislatura pasada, donde muchas veces ni había detrás un proyecto que pudiera acompañar a ese anuncio, y que muchos de ellos se han quedado como puro humo, ¿no? Y tenemos ejemplos y podríamos buscarlos. Pero por eso digo que hay que mirar hacia adelante. Todos y cada uno de estos proyectos han pasado por una tramitación en el propio Gobierno, y ahora lo importante es que no haya esas trabas. Las trabas principalmente es en estos momentos el liberar las inversiones en materia energética.
La diferenciación con respecto a otras comunidades autónomas es que en Aragón tenemos el enorme potencial de tener viento, de tener suelo, de tener sol. La energía es un elemento clave para atraer esas inversiones, pero es necesario que el Gobierno de España apueste por las inversiones en materia energética. Todos sabemos que hay un momento de transición hacia las energías renovables y Aragón es un gran productor de esas energías, pero al mismo tiempo exportamos más del 40% de esa energía para proyectos de los que se benefician en otras comunidades autónomas. Lo que queremos es que, teniendo también la posibilidad no solo de generar energía, sino de generar inversiones que puedan verse beneficiados por esa energía, además de beneficiar también a las empresas que ya tenemos en Aragón y que hacen uso, algo más de un 50% de esa energía renovable, que no haya trabas por parte del Gobierno de España. Ha sido una reivindicación constante desde el inicio de la legislatura. Hemos tenido ya varias reuniones con la ministra, fue con la ministra anterior, con la señora Rivera, con una política medioambientalista, la verdad es que muy perjudicial. Con la nueva ministra y vicepresidenta, la señora Sara Argesen, esperamos también que acceda a nuestras peticiones. Está pendiente también en estos momentos de resolverse esos concursos que llevan un gran retraso, pero desde luego es necesario que el Gobierno de España apueste por Aragón. Hasta ahora hemos visto una política por parte del Gobierno de España, que ni ha sido a favor de España ni, lógicamente, ha sido a favor de Aragón. Pero no podemos sufrir mayores agravios y, por lo tanto, hay que responder a este gran potencial que tiene ahora nuestra comunidad autónoma. Ahora enseguida, vicepresidenta, hablamos de los agravios. Decía triunfalismo, tiene connotaciones positivas. Oiga, yo, si tengo que anunciar para mi tierra 54.000 millones de euros, yo también sería triunfalista. Yo creo que en estos momentos somos una referencia en el conjunto de España, pero también a nivel internacional, porque gran parte de esas inversiones tecnológicas han sido inversiones extranjeras, más de 30.000 millones por las grandes tecnológicas, y yo creo que eso nos tiene que hacernos sentir orgullosos y satisfechos a todos los aragoneses. Eso es que estas empresas no apuestan por situarse en cualquier sitio, y eso demuestra, además de ese gran potencial de Aragón, que es ya una realidad, el talento que es posible encontrar y el acompañamiento que hemos hecho del Gobierno de Aragón para la tramitación de estos proyectos. Estamos, como digo, en un momento de transformación. Hay que mirar hacia el futuro, hay que mirar a largo plazo. La política no puede ser cortoplacista y, por lo tanto, estamos preparando a Aragón para pues sufrir esa transformación tecnológica, y que es necesaria para avanzar y ponernos a la cabeza y en el liderazgo de la economía, no solamente nacional, sino también a nivel europeo y a nivel internacional. Y eso nos lleva al concepto o a la idea de convertirnos en un hub tecnológico. Efectivamente, yo creo que Aragón ya es ese hub tecnológico por esas inversiones que ha trascendido la información, la han recogido medios de comunicación internacional. Hemos tenido ya encuentros muy importantes. Ahí está ese congreso de WAVE, que sirvió para reflejar cuál era la situación y el potencial tecnológico de Aragón, pero que va a servir también en sus diferentes ediciones para reflejar la transformación que año tras año, de una forma exponencial y progresiva, va a sufrir Aragón, ¿no? Y yo creo que ese congreso, si en estas dos primeras ediciones ya tuvo un gran incremento de afluencia, pasamos de los 3.000 visitantes de la primera edición a 15.000 en la segunda edición, en 2025, por eso digo del crecimiento exponencial. Ahora viene para la siguiente edición, que será entre el 14 y el 16 de abril de 2026, una mayor ambición y donde tendrá ya pues una proyección internacional. Si en la segunda edición lo que queríamos era que se colocara entre los circuitos de referencia de los congresos a nivel nacional, nuestra aspiración en estos momentos es que sea un congreso ya de referencia en los circuitos tecnológicos a nivel internacional. Y estoy convencida que lo vamos a conseguir. Le iba a sacar el tema del Congreso de WAVE, también el DAT Alierta, ¿no? Que también forma parte de ese actual, de esa referencia de hub tecnológico, que ya somos hub tecnológico referencia en Europa. Bueno, pues sí, The WAVE es ese congreso que refleja la realidad tecnológica de Aragón. DAT Alierta es la materialización de la capacidad de atraer inversiones tecnológicas, unidades tecnológicas y un gran desarrollo, conectándolo
no solamente con empresas, no solamente con las instituciones que ya están instaladas en el Parque Río Ebro, sino además también conectar personas, porque lo que queremos es incrementar la llegada de talento a nuestra comunidad autónoma. Va a ser además también un parque data abierta, tiene también una concepción a nivel territorial del conjunto de Aragón. Data Abierta va a estar en Zaragoza, pero pretende generar un triángulo virtuoso y tecnológico con otros 2 parques, que es Hualca en Huesca y Tecnopar en Teruel. Por lo tanto, tiene una mayor ambición de trascender a la ciudad de Zaragoza, a la provincia de Zaragoza, y como digo, pues se va a conseguir que junto con la universidad, junto con el Instituto Tecnológico de Aragón, el Centro Europeo de Empresas de Innovación, el CSIC, pues poder proyectar esa fuerza tecnológica investigadora y tener allí un epicentro tecnológico, como digo, de referencia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y tener la mayor concentración de talento y de conocimiento que ha habido hasta ahora en Aragón. Cambiamos de tema. Cataluña. Muy bien. No quiero detenerme demasiado con los bienes de Sigena porque, vicepresidenta, hay poco que decir. Hay una sentencia que hay que cumplir. La Generalidad está intentando interrumpir, poniendo palos en las ruedas, que decía antes usted, aunque con otro tema, ¿verdad? Vamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar de la rebelión cívica que dice el gobierno de Aragón que tenemos que acometer los aragoneses en contra de la financiación singular para Cataluña. Los medios de comunicación, como lo mamamos, si se me permite, todos los días, pues más o menos nos vamos haciendo la idea. Pero usted, como además de vicepresidenta es consejera de Economía, a ver si puede explicarnos a qué se refiere Azcón con una rebelión cívica. Y ahora comentamos también los datos del sondeo que usted misma ha presentado esta semana en referencia a esta cuestión. Y sobre todo, mire, no, voy a empezar ya por ahí. Prácticamente uno de cada 2 aragoneses cree que no le va a afectar el pacto entre la Generalidad y Sánchez. Por favor, o sea, hay aquí mucha gente que no se ha enterado. Entonces, primera pregunta, la rebelión cívica. En esa rebelión cívica, ¿qué podemos hacer para que el 100% de los aragoneses se entere? Y 2, a ver si puede explicarnos usted cómo nos va a afectar. Bueno, pues esta es otra de las claves de este gobierno desde el inicio de la legislatura. Hemos hablado de la apuesta por un modelo económico y una transformación de la legislatura de la prosperidad. Hemos hablado de la importancia de impulsar también un modelo social para reforzar los servicios públicos y las infraestructuras. Y la tercera clave precisamente es esta, la defensa de Aragón, que desde un primer momento ha asumido el gobierno de Aragón, ha asumido el liderazgo del presidente Azcón, porque yo creo que estamos viviendo un momento con el gobierno de Sánchez del mayor ataque a la democracia y del mayor ataque a la igualdad, a la solidaridad dentro de un marco autonómico. Por lo tanto, ha sido fundamental desde el primer momento responder a los ataques que hemos estado sufriendo por el gobierno de Sánchez. Por un lado, hablando un poco brevemente de Sigena, hemos visto cómo el gobierno de Aragón ha obtenido el pronunciamiento favorable de todas las instancias judiciales. Tenemos que pelear por nuestro patrimonio, por nuestra cultura, por nuestras raíces, y así lo estamos haciendo también en esa defensa. Se está haciendo un trabajo excelente por los técnicos del grupo de trabajo de la dirección, o sea, de la Diputación General de Aragón, que ya vemos cómo pues con la fuerza de la razón se ha conseguido que rectifique el gobierno de Cataluña, que rectifique el patronato del MENAC y permita y colabore en, bueno, pues diagnóstico, entre comillas, después de haberlo tenido, lógicamente, que denunciar. Y el burofax de esta semana y demás. Exacto, y tener que nuevamente pues acceder a los requerimientos del juzgado y que ya podamos evaluar que esas pinturas, tal y como se ha defendido siempre, tienen que volver a Aragón. Se puede hacer en unas condiciones de seguridad, pero evaluar donde puede haber el mínimo riesgo. Por lo tanto, vamos a seguir siendo muy reivindicativos para que esos bienes regresen a Aragón, que es el lugar de donde nunca tenían que haber salido. Y en cuanto al tema de la rebelión cívica, bueno, el presidente Azcón ya lideró también una rebelión de alcaldes en su época de alcalde del gobierno, o sea, del gobierno de la ciudad de Zaragoza, cuando se volvió a sufrir también un ataque por parte del gobierno de España tratando de apropiarse de los remanentes de los ayuntamientos. Por lo tanto, tiene experiencia en liderar causas justas y con esa rebelión cívica yo creo que es apelar
a todos y cada uno de los gobiernos autonómicos que representación de sus ciudadanos tengan que defender ese modelo de financiación justa, de financiación solidaria y de un modelo de financiación de igualdad que no nos lleve a los españoles a ser españoles de primera y españoles de segunda. Una rebelión cívica que concita no solamente una causa política, que es la que nos corresponde a los gobiernos de defender, sino también una causa social, y lo hemos visto en ese sondeo al que se ha referido, donde no solamente los gobiernos autonómicos estamos preocupados por ese ataque al modelo de nuestra Constitución autonómico de igualdad, de libertad y de solidaridad en la financiación autonómica, sino que también preocupa a los ciudadanos. Más del 90% de los aragoneses es consciente de que la merma en la financiación autonómica tiene una clara incidencia en la merma también de la calidad de los servicios públicos. Más del 70% de los aragoneses considera importante o muy importante el tema de la financiación autonómica. Por lo tanto, yo creo que es un tema que tenemos que seguir defendiendo, que tiene que estar en el centro del debate, de las políticas, y que es desde luego una de las principales defensas que como responsabilidad tenemos que asumir como Gobierno de Aragón. Pero, vicepresidenta, 1 de cada 2, aproximadamente, creo recordar un 40 y pico % o un 51, ahora no lo tengo en mente, pensaba que no les iba a afectar el pacto entre Esquerra y Ferraz. Bueno, al final es un pacto que contra natura, que va en contra de los principios constitucionales, y es obvio que la repercusión que va a tener, incluso se han hecho los cálculos que puede ser mucho mayor esa merma si además se llegara a esa fórmula, ¿no?, que planteaba la secretaria general del Partido Socialista y portavoz de Sánchez, que podía haber café para todos. Eso es engañar a los aragoneses, engañar a todos los españoles, porque los recursos son finitos. En estos momentos yo creo que hay que seguir reivindicando ese modelo de financiación justa. Yo creo que hay que quedarse con ese dato de que los aragoneses mayoritariamente, casi unánimemente, son conscientes de que la financiación autonómica ha de tener un modelo que no influya negativamente en la calidad de nuestros servicios públicos, y eso es lo que vamos a defender. Me quedo sin tiempo, vicepresidenta. Sí, es un placer tenerla aquí, porque me podría tirar con usted 2 y 3 horas hablando de toda la actualidad de Aragón. Ya que ha mencionado a la secretaria general del PSOE, ministra y además portavoz del sanchismo, Pilar Alegría, quería preguntarle: ¿ha habido algún cambio de tendencia en el Partido Socialista con la señora Alegría? Recordemos que no lleva ni un año como secretaria general del PSOE Aragón. ¿Hay un PSOE diferente? Bueno, yo creo que claramente, ¿no? Si el Partido Socialista de Aragón, bajo la Secretaría General de Javier Lambán, su lema era voz propia y defender, incluso con discrepancias hacia el secretario general del Partido Socialista, el señor Sánchez, en estos momentos esas discrepancias no existen. La señora Alegría, yo estoy convencida de que no tenía en sus planes asumir la Secretaría General de Aragón. O sea, que le han obligado. Es una emisaria de Sánchez para defender sus políticas y su modelo en Aragón, y lo más grave, es una emisaria para, desde el Gobierno de España, hacer oposición a un presidente autonómico, como lo estamos haciendo, aunque solamente sea los fines de semana, porque es verdad que la presencia, ¿no?, de la señora Alegría en Aragón suele ser, pues, ahí algún ratito, ¿no?, los fines de semana, y en cualquier caso yo creo que lo más grave, ¿no?, y es que sin proyecto para Aragón. Su proyecto es defender las medidas, el Gobierno de Sánchez en Aragón, y en cualquier caso la vacuidad de las propuestas que estamos viendo en el Partido Socialista, instalados simplemente en una política frentista, de ruido, de tratar de generar una realidad que no existe. Decir que Aragón no tiene proyecto es tanto como engañar a los aragoneses y refugiarse en una falta y en un fracaso, incluso como oposición responsable. No hemos visto ni una sola propuesta que sea realmente pensando
en el presente y en el futuro de Aragón, sus propuestas están siempre dirigidas a defender las políticas de Sánchez, y yo creo que eso está haciendo un grave perjuicio para el socialismo aragonés y, lógicamente, para no representar, ¿no?, unas siglas que, como digo, la legislatura anterior elevaron con ese lema de Aragón, voz propia ante las políticas de Sánchez. Eso ya no existe. La voz del socialismo aragonés es la voz de Pedro Sánchez. Por último, 2 años de legislatura. ¿Qué queda por hacer? Pues queda muchísimo trabajo y, desde luego, en estos 2 primeros años, tal y como vimos en ese balance de mitad de legislatura, se han puesto pues las bases para trabajar por ese modelo donde era muy importante recuperar servicios públicos tan importantes como es la sanidad, como recuperar también la seguridad de los aragoneses en el conjunto del territorio. Empezamos esta legislatura con un grave problema en el transporte sanitario urgente, que yo creo que es fundamental que todos los aragoneses, vivan donde vivan, no sienten que si se ponen enfermos no va a llegar una ambulancia a tiempo para llevarles a un hospital. Importante también la educación alineada a ese crecimiento económico, tanto en los niveles más de educación primaria, educación secundaria, como formación profesional y universidad. Preparar nuestro modelo educativo y nuestro modelo universitario para adaptarlo a esos perfiles que se están reflejando en el modelo económico, y así lo estamos haciendo, incrementando las plazas de universidad, sobre todo ingeniería, matemática, formaciones también sanitarias, que es lo que más se estaba necesitando, multiplicar la formación profesional, que en estos momentos es un modelo educativo de éxito, y luego, sobre todo, también las políticas sociales. Se ha trabajado mucho por reducir las listas de dependencia, las listas de discapacidad, es decir, que los aragoneses sientan seguridad, sientan que pueden encontrar en la administración aquello que muchas veces los más vulnerables no pueden encontrar por sí mismos. Y yo creo que esas bases están ya instaladas, y ahora lo que hay que hacer es culminar esos proyectos. La política de vivienda está siendo también un puntal en esta legislatura. No hay ninguna comunidad autónoma que haya conseguido anunciar y poner en marcha ya el número de viviendas que ha anunciado el presidente Azcón con el consejero López. Estamos hablando de 4.000 viviendas para esta legislatura, frente a las 86 viviendas que se hicieron en 8 años anteriores. Yo creo que todas y cada una de esas políticas marcan el compromiso que el Gobierno de Aragón, que el presidente Azcón adquirió con todos los aragoneses, y en ello estamos trabajando, como dije el otro día, no solamente con compromiso y con responsabilidad, sino con una actitud que es muy importante en cualquier faceta, con ilusión y con ganas. Consejera de Presidencia, Economía y Justicia, vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer, y bueno, espero que tengáis la posibilidad de descansar unos días, que yo creo que todos nos lo merecemos, y es el momento. Hemos tenido un julio, ¿verdad?, más convulso de lo habitual en lo que a política se refiere. Y lo que nos quedará, sí, sí.